hay sombras de explotación laboral y huelgas de obreros asistidas y orquestadas por una sociedad secreta republicana, ocupando el cuarto lugar más tenebroso de Antequera. Nos encontramos con el viejo y vigilante puesto antiguo de la Cruz Roja, que sigue atemorizando a los lugareños con su estado maltrecho y en ruinas. Una vieja tabla de Ouija abandonada por los moradores en su interior hace amplificar el terror que se siente al pasear cerca de él. Fresca mantiene el segundo puesto que le propone como uno de los lugares que más miedo producen en Antequera. Con un pasado histórico lleno de violencia, secretos y muertes, hace que transcurrir a lo largo de su emplazamiento, a determinadas horas de la soledad y oscuridad de la noche, lo hagan tener el calificativo de terrorífica. Sin duda alguna, y así lo demuestra la encuesta que este programa hizo en redes sociales, el lugar más aterrador de Antequera y a la vez tan recordado es el antiguo Hospital de San Juan de Dios. Un lugar donde el sufrimiento y la alegría, el dolor y la esperanza o la vida y la muerte hacen que confluyan en él las energías que residen en él desde el pasado como presos en una gran cárcel del tiempo. Extraños sucesos y hechos inverosímiles hacen que este hospital resurja de entre las oscuras sombras para mostrarnos su lado más aterrador. Bueno, ya nos damos de bruces con uno de los sitios que más miedo da en Antequera, nada y menos que con 20, de los 91, 23 votos fueron para uno mío, archiconocida Calle Fresca de Antequera. Y la Calle Fresca de Antequera es que tiene un pasado brutal. Bueno, ahora os lo voy a dejar a vosotros dos. Bueno, yo incluso obviaría el más cercano. El más cercano, porque todavía viven los familiares de la persona fallecida, o mejor dicho, asesinada, y lo voy a obviar. Pero es que en el año 1557 me he encontrado cada cosa. ¿Y amigo Ramón? Sí, bueno, eso es lo que más se conoce, porque esa calle está estigmatizada de alguna manera porque fue el escenario de un tremendo crimen, de lo más brutal en Antequera, porque es un pueblo muy tranquilo, todo hay que decirlo, pero irrumpió en aquellos años, yo era un niño, yo estaba estudiando los Carmelitas, irrumpió brutalmente con un posible ajuste de cuentas entre 3 personas y a un muchacho le destrozan con una piedra granítica la cabeza. Sí. Comentaros, bueno, eso claro, yo tengo recuerdos de muy pequeño y ese día que estaban investigando allí la policía, pues no dejaron que... Siempre entrábamos por la Calle Fresca, a los que estudiábamos los Carmelitas entrábamos por la Calle Fresca y allí ya no nos dejaron entrar y decían, me acuerdo yo el director de aquella época decía, no, oye, ¿por qué no entramos por la Calle Fresca? No, porque hoy es mi cumpleaños y vamos a entrar por la puerta principal. Cuando los curas nunca dejaban entrar por la puerta principal a nadie, estaban todos por la Calle Fresca. Bueno, pues ese día, en fin, ellos que estaban investigando. Y es macabro porque fíjate, con las investigaciones de aquellos tiempos, imagínate, pero Chema, y no me querréis creer o no me querrán creerlo, pero cuando abrieron el paso a la Calle Fresca todavía había señales de la sangre allí en el granito. Que
digamos que los años 80, primeros 90, creo que años 80 todavía, Sí. la limpieza de escenarios no es la que hay ahora. Tú hoy en día, cuando se levanta un cadáver, el juez levanta un cadáver y ya ha pasado la unidad de CCI, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, la unidad científica, se limpia todo y no se deja sangre ni se deja charco. En aquella época era normal. De hecho, hoy en día es muy difícil que se publique una foto de cadáver en la prensa, ¿eh? Y en aquella época había un periódico dedicado a ello, El Caso. El caso. Sí. El mítico caso, ¿no? Yo recuerdo ese día perfectamente porque cuando me iba a trabajar desde la Cuesta Zapatero, no, la calle Cuesta La Roja, lo vi. Bueno, vi un cuerpo tapado y me enteré, ¿no? Me dijeron lo que pasaba. Pero es que luego después me enteré que era precisamente el primo de un amigo mío, con lo cual fue más doloroso y resulta que yo lo conocía. Y fue muy penoso, la verdad. Yo años después llegué a conocer a, digamos, a las personas que participaron en el crimen, por motivos laborales, entre comillas. Los llegué a conocer. Tampoco creo que se aclarara mucho porque yo creo que estaban o bebidos o estaban Drogado, porque en aquella drogados, en fin. No, ellos mismos, años después, no daban fe de por qué, porque resulta que eran amigos. Encima era amigo de ellos. La víctima era amigo de ellos. En fin, nunca... Pero ya te digo, ese crimen marcó mucho. Pero es que la callecita y tu colegio antes, Casa del Marqués de la Peña de los Enamorados, yo creo que es una investigación que hizo nuestro amigo José Escalante, Pepe Escalante, el archivero, que también publicaste tú en tu libro, que también publicó Antonio Arquillo en uno de sus relatos, y es el escalofriante caso del asesino de niños, un asesinato de niños en 1557, asesinato con abusos, realizado por un criado negro, un criado de color, de aquella casa, o al cual se le atribuyó estos crímenes, que fueron varios, fueron 3. Ay, Loli, ¿qué ha pasado? Ay, perdón. El directo. No sé qué pasa. Ya está. Sí, además, bueno. Este caso, pues el problema fue que a este individuo en cuestión, pues se le ejecutó, se le hizo se le cortó la cabeza, se le puso la cabeza en una pica, la cabeza y la mano, después hubo una dúplica y se le enterró. Pero la cuestión es que fueron 3 o 4 víctimas, niños casi todos, que eran sirvientes de la casa del Marqués de la Peña de los Enamorados. Y el problema es que unos años antes ya había habido otro caso previo, también de otros sirvientes de esta misma casa, también que había asesinado y había abusado de otro niño. Y claro... Y todo eso en Calle Fresca. Porque los cadáveres, lógicamente en aquella época era un corralón, y era la Madre Vieja que hemos conocido todos, de hecho. Sí. Porque hoy en día la Calle Fresca, yo el otro día de hecho hice una toma que Ramón supongo que añadirá al vídeo, y la Calle Fresca hoy en día es un sitio muy iluminado, muy civilizado, entre comillas, pero la Calle Fresca hasta mediados de los años 80 era un sitio donde no pasaba a partir de cierta hora, y más ahora en invierno, no pasaban ni los grajos, vamos, porque tenía una iluminación muy deficiente, aquellas lámparas blanquecinas de luz de gas. Después la zona donde estaba el final del Pedro Espinosa, ahí empezaba lo que es la antigua alcantarilla de Antequera, la Madre Vieja que se llamaba, la salida del alcantarillado, y después estaba la salida de la huerta. Y ya te digo, aparte de este psico-killer, entre comillas, de niños además, cosas muy escabrosas, también en la guerra civil hubo fusilamientos tanto de un bando como de otro, porque había un monumento en La Moraleda que recordaba los fusilamientos de un lado. Pero me han dicho, y nos lo han dicho a los dos, ¿verdad, Ramón? De muy buena tinta, que en una de las casas de allí, también, cuando hicieron una obra, también descubrieron algo, y estos serían del otro bando. Estos serían, digamos, represaliados del otro bando. Entonces es una zona que, aparte, durante la Edad Media durante la Edad Moderna, era el sitio de los duelos. Era el sitio detrás de las Carmelitas, el sitio de los duelos de la época.
Y en una época donde Antequera tenía muchas tabernas, muchos prostíbulos, había muchos arrieros, realmente había duelos. Y si recuerda un poquito, era donde andaba también, donde pululaba nuestro personaje este de los tres avisos. También pululaba por la zona, acuérdate, Ramón. Aunque lo eliminaran o lo... pero él era la zona por donde se movía, ¿eh? La Cruz de la Moraleda, decir que es conocida mucho en Antequera y mucha gente pregunta dónde está ubicada ahora porque no la destrozaron, la llevaron. Se retiró, se la llevaron se la llevaron al cementerio. Al cementerio está, sí. Está en el cementerio. Y, hombre, no me cabe ninguna duda de que es que la calle Fresca atrae la violencia y atrae la muerte. Yo creo que allí hay algo malo. Hay algo malo, porque el hecho de que, independientemente de quién fuera el culpable, de que durante esos siglos, y además asesinatos de niños y además, sobre todo lo del Moro Manuel, como se le conoce, que era este chico de color al que se atribuyó los 0 o 4 crímenes de niños, es que actuaba como actuaba un psico-killer moderno, es decir, un depredador moderno, porque además siempre con un modus operandi, porque en los legajos hemos podido descubrir que los niños aparecían siempre estrangulados con una cuerda y se había abusado de ellos, según los médicos, los galenos de la época. O sea, operaba un psico-killer en la zona. Pero lo gracioso es que, lo lamentable, entre comillas, es que un siglo antes había habido un caso parecido en la misma casa, entre comillas, porque de hecho apareció el cadáver de esta persona porque estaba en estado de descomposición en las cuadras de la casa del Marqués de la Peña de los Enamorados, que era lógicamente la calle Fresca, porque la calle principal daba calle, lo que ahora es calle Carrila. Entonces, pues es una calle que atrae lo oscuro, atrae lo malo, atrae lo negro, no sé. Y ahora ya te digo, afortunadamente hoy en día pues está bien iluminada. Lo que antiguamente era la Madre Vieja, aunque hay solares y tal, pero se ha convertido en aparcamientos públicos y tiene unos focos enormes y presencia policial también bastante. Y bueno, digamos que ha cambiado un poco el tono de la calle. También hay un cementerio en la calle. De hecho está el mausoleo de Romero Robledo, que ha estado muchos años muy dejado de la mano de Dios, mucho polvo, pero que ahora pues pasé yo y está muy reconstruido, está muy bien. Y lo lío otra vez de lado. Cada vez que suena. El directo. Y ya te digo, pero que es una calle que aún hoy, y mira que yo la transcurrí, y me costó trabajo hacer el vídeo porque estaba concurrida, como le expliqué a Ramón cuando le envié el vídeo. Oye, Ramón, la calle no veas, está concurrida, aunque yo conseguí sacar las tomas con la menor gente posible. Pero aún hoy, iluminada, concurrida, viva, con negocio, porque ahora hay talleres, sigue teniendo ese... Yo qué sé, hay zonas de la misma donde todavía se nota esa oscuridad, ¿verdad, Ramón? Hombre, y voy a dar un caso nuevo, buscando un poco la historia de la calle Fresca a negro, y es que resulta que en la guerra civil, bueno, con la llegada de las milicias aquí en Antequera, pues se enarbolaron e intentaron pues saquear y reventar, bueno, y hacer muchísimo daño al convento de capuchinos, donde fueron asaltados, en su caso, fueron asaltados los frailes. Y los frailes se enteraron de esto y se escondieron todos como pudieron, para que no le hicieron nada, menos uno, que es el fraile Luis de Valencina, que escapó, intentó resguardarse, pero claro, al escapar se partió una pierna, y hecho de esto que al intentar escapar de los milicianos le dan casa en la calle, ¿dónde? La calle Fresca. Y ahí es donde ya no sale vivo este pobre fraile. Y si se me permite un poquillo de publicidad propia, mi relato, que fue nominado a Enanala de Papel, Noches Oscuras Más Dormidas, estaba protagonizado por una miliciana, la Niñota, que se plantó con un fusil y protegió a las monjas carmelitas de tener el mismo fin que el capuchino, ¿eh? Así de claro. Calle y Fresca. Es un personaje real, ¿eh? Es un personaje real, sí, la Niñota. O sea, quiero ver pues cuántas muertes llevamos ya. Aparte de que los niños antiguamente en la Arroyón le gustaba a los niños ver como los cadáveres de los reces, o de los burros incluso algunas veces,
aparecían por allí incluso con cierto miedo, ¿no? No sabían lo que iban a aparecer. O sea, es una calle un tanto peculiar. Yo, sinceramente, ahora está muy iluminada. Yo pido perdón por si alguien se siente aludido porque su calle le gusta mucho y tiene muy buenos recuerdos. Pero yo estoy tirando de historia, simplemente, ¿no? Y es sorprendente. Calle fresca. Bueno, calle... hoy en día sigue teniendo prácticamente las mismas casas que tenía. Lo único que hay son esos garajes. Si hay más garajes, hay un parking, vamos, un aparcamiento de privado, un techado, donde alquilan cocheras, hay un par de talleres, hay una carpintería y algún negocio más. Pero casas como tal, bueno, por supuesto la parte de atrás del convento de las Carmelitas, la parte de atrás del colegio de la Victoria, del colegio de los Carmelitas, como bien he dicho, la parte de atrás del Instituto Pedro Espinosa, y bueno, y ya te digo, alguna casita, y un poquito más adelante sí hay un poquito más de casa, en lo que es el tramo más hacia calle Belén. Hay otro negocio también de almacén de materiales de construcción, y hay algún edificio allí habitado. Hay otro, lo que el antiguo sitio donde estaba Legumbre Arroz, que también es una cochera ahora, pero tampoco está muy habitada, tampoco es una calle que tenga pisos, ni bloques, y de hecho hubo un proyecto donde están hoy los aparcamientos. Se supone que más adelante pues probablemente se edificará y habrá edificios y habrá... Pero bueno, es una calle que va cambiando con el tiempo, y ahora pues realmente, pues como tú dices, Ramón, habrá gente que a lo mejor le guste porque es un sitio tranquilo, agradable para vivir y no da miedo, pero que el que lo haya vivido hace unos años, no, yo creo que le daba miedo sí o sí, vamos. Además yo recuerdo aquellas farolas que ya no hay en ningún lado, de descarga de gas, que daba una luz blanquecina, que de la mitad, como las barras de fosforescentes, y que además a la mitad de las veces estaban fallando y empezaban a parpadear cuando tú pasabas. A mí no te daba miedo aquello, macho. Además, una calle muy larga, muy, muy oscura. Yo cuando era niño, yo recordaba aquella calle muy oscura y allí la gente no iba sin acompañar, ¿sabes? Y luego al lado la Moralea, que me y que eso es sin iluminar, hay que ponerse en tesitura, ¿eh? Calle fresca o calle de la fresca, porque dicen los rumores que allí, como había tanto, o había algún prostíbulo de la zona, pues en vez de fresca, la fresca, ¿no? Y no sé, bueno, los prostíbulos estaban relativamente cerca, de calle Río. Sí. Que estaba infestada de prostíbulos, vamos, directamente. Y en fin, que está bien, ¿no? Que es una calle histórica, una calle, bueno, y que vive gente, y que hay mucha gente pues tiene muy buenos recuerdos de ella. Pero sí, bueno, vale. Y el que tenga muy buenos recuerdos, estupendo. Pero que desde luego tiene un sitio de honor en la historia criminal de Antequera, también te lo digo, ¿eh? O sea que... ¿Y qué nos falta? Pues, el plato fuerte. El plato fuerte. Yo, sinceramente, lo puse, pero no sabía la respuesta que iba a tener el público. Los antequeranos lo que más le aterra de sitio es el antiguo hospital de San Juan de Dios. Donde encima nacieron más de la mitad. Sí. Eso. Henry. Sí, y fueron curados más de la mitad y murieron también unos pocos. También en 200 años de servicio activo, hay que decir que ha sido uno de los hospitales que más años se ha tardado en renovar. Ojo al dato. El anciano hospital de Antequera, yo siendo niño, ya decían que lo iban a construir, y voy camino a los 50, y entró en servicio hace 20 años nada más el nuevo. Pues imagínate la de años que Antequera ansiaba contar, Antequera y comarca, porque en realidad el servicio que ha prestado el hospital de Antequera siempre ha sido a todos los pueblos de la comarca. Pues se inauguró el nuevo hospital en 1999, pero de finales del siglo XVIII hasta 1999, pues era el único hospital que había en toda la zona, con todo lo que ello conlleva. Es que da los datos, por ejemplo, que es curioso, porque por ejemplo, de la encuesta de 91 votos, es que el 45 hacia el 50% han votado a San Juan de Dios. Porque lo demás, calle fresca, lo demás da igual, ¿no? Pero es que San Juan de Dios, yo creo, y es que es el típico hospital, ya está reformado, pero el típico antiguo hospital del siglo XVIII, ¿vale? Que yo he estado haciendo una grabación allí en la zona que se puede grabar, y las puertas, las escaleras que tiene, no sé, la verdad que da un poco de pavor.
Luego, por ejemplo, yo cuando estuve grabando San Juan de Dios, subí arriba en la escalerata sobre todo los pasillos en forma de triángulo, que parecen interminables. Yo me hubiera gustado grabar, porque yo grabé San Juan de Dios de día, pero me hubiera gustado grabar de noche o cuando, por lo menos, claro, eso sería imposible. Pero yo creo que en este caso, si yo hubiera grabado de noche San Juan de Dios con un frontal y como yo quería hacerlo, la cosa cambia, ¿eh? Y aquello da miedo. A mí será todo lo público que sea, pero aquello da mucho miedo. Pero sin embargo, te digo una cosa. La zona... Es verdad que tenemos fenomenología en la zona antigua del hospital, que de hecho, volvemos todo a lo mismo, se construyó con restos de Cingile Barba, se trajeron restos de la ciudad romana, o sea que aparte de los 200 años de impregnación, de curaciones, nacimientos, muertes, sufrimiento que hay allí, tenemos los de los 2000 de la ciudad romana y la ciudad íbera, o sea que... Y aparte de que también fue víctima ese hospital de la desamortización de Mendizábal, de hecho la Orden de San Juan de Dios no ha vuelto a Antequera hasta recientemente, cuando ha retomado actividad con las residencias de las Hermanitas, que ahora la vuelve a tener la Orden de San Juan de Dios, pero que a mediados del siglo XIX fueron desamortizados y tuvieron que dejar el hospital. Y bueno, digamos que es un edificio que la parte que más miedo da no es la moderna, Ramón. La que da más miedo no es la antigua, perdón, es la moderna, entre comillas. Es decir, la que ha tenido un uso sanitario hasta hace relativamente poco tiempo. Y me explico. Alas de habitaciones que todavía quedan, algún quirófano que todavía queda, alguna zona que todavía queda que no ha sido porque está en reforma, se va a utilizar como edificio municipal, se dijo también incluso desde una residencia de ancianos, se han dado muchas alternativas al edificio, pero realmente, por falta de presupuesto supongo, no se ha tomado ninguna. Pero la zona que más miedo da no es la zona de oficinas como tal, a pesar de que hay fenomenología de algo que nos han dicho de un ascensor, algo que no... El sitio que más miedo da yo creo es la zona de urgencia, la zona de quirófano y tal, porque claro, pasó lo que pasa siempre en este tipo de cosas. Cuando tú construyes un edificio nuevo, lo dotas de todo, le metes material, le metes... y cuando cierra el viejo, lo único que te lleva es el personal, a no ser que sea algo que tengas demasiado nuevo y te lo lleves también. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el material obsoleto de quirófano, por ejemplo, pues, ¿dónde está, Ramón? Sigue allí, ¿verdad? Claro que sigue allí. Además, yo pedí al ayuntamiento que firmara aquello y hice un acta oficial y una petición oficial, pero no me han dicho nada, ¿no? Se da la callada por respuesta y ya está, ¿no? Pero me dijeron que estaban todavía los quirófanos antiguos, y hubiera sido brutal esa afirmación, y que se mantenía también el antiguo, o sea, todos los utensilios y material sanitario, bisturí, incluso los forceps para sacar a los niños pequeñitos de la cabeza. Claro, es que hay que tener en cuenta eso, que el hospital nuevo, lógicamente iba dotado con los últimos ya más modernos que había en 1999, y todo el material antiguo se quedó allí, en el olvido, con todo lo que ella conlleva. O sea que... Y aparte, entre unas cosas y otras, desde que se cerró el hospital, ha habido 4 o 5 corporaciones municipales de diferentes signos políticos. Nos ha llegado a un acuerdo y esa zona, aparte la zona, creo recordar que tenía hasta hecho de uralita porque estaba hecha ahí a la bulla y tal. Y eso, pues claro, está muy deteriorado. Todavía no se sabe lo que va a hacer con ello. Pero vamos, estoy en gestión, que si llega a tiempo se pondrá en este programa, si no será un vídeo aparte, de un testimonio de unas personas que fueron contratadas para realizar limpieza en esa zona, en concreto. Un grupo de personas fueron contratadas y hay una en concreto que, si Dios quiere y va todo bien, voy a tener testimonio pronto. Y la verdad que en esa zona vivieron cosas de auténtico pavor. De hecho, eran un grupo de limpiadoras y por lo que me dicen, tuvieron que facilitarle un guardia de seguridad permanente porque entraron en pánico el grupo de limpiadoras que se envió a esa zona a hacer limpiezas, ¿eh? Sí, en San Juan de Dios, bueno, yo conozco un caso, también, diré el caso sin más. Esto fue una cosa que pasó y además que le pasó a miembros del cuerpo de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues en junio de 1998 sabéis que vinieron de visita a los Reyes de Antequera. 5 de junio de 1998.
Bien, pues resulta que, bueno, pues como cualquier pues edificio oficial o público que sea bonito y demás, pues mandan el operativo para repasar de punta a cabo todos los edificios, que no hubiera ningún atentado, ninguna historia, en fin, todo en plan muy, muy normal, ¿no? Bueno, pues se encargan dos personajes de hacer esta labor. Y el testimonio fue brutal, es decir, decían los dos, o uno de ellos, que yo les dice, es que no nos dejaron, en toda la noche no pudimos abandonar San Juan. No, San Juan de Dios, el hospital, no pudimos, cerrando todo, de noche, revisando, arriba, abajo. Lo que tú dices del ascensor es que de la primera a la segunda planta no paraba de bajar. Y allí se cortó la luz para que no funcionara, se llamó al técnico, que eso no puede hacer, pero... y estuvieron en vela, sí, de pues, hecho, toda la noche. De hecho, creo recordar que se llamó al electricista municipal para que cortara el suministro de todo el hospital, vamos, de esa zona, ¿eh? y seguía, y dice, pues es que seguía subiendo, bajando. Claro, ellos revisaban una y otra vez, todos los sótanos, todo lo que hubiera, los quirófanos, todo, de punta a cabo. Incluso uno le dijo a otro, yo me voy, es que aquí no pasa nada. Y el otro dijo que nanay, que seguía ahí porque tiene que averiguar, a ver, ya era cabezonería, a ver qué era lo que pasaba allí. Así que no pasa nada, así es que esto es ruidos, golpes, cuando bajaba arriba sonaba abajo, cuando bajaba abajo sonaba arriba, el ascensor para arriba, para abajo, y ya te digo, les dio la noche, totalmente. Y bueno, no había nada, exactamente no había nada, porque luego no pasó nada, ni hubo nada, pero esta noche se las dio a estos dos hombres. Y ya está, no se dan nombres, no se dan, pero pasó. Hombre, no había nada, algo había. Hombre, algo había. Cuando un dispositivo de seguridad de un personaje de relevancia, como un jefe de Estado, o un primer ministro, o una persona así, empieza a hacer una revisión, que se hace revisión de alcantarillas, se sellan alcantarillas, se revisan tejados, se revisan se revisa todo. Y en un edificio teóricamente encima público, teóricamente recién cerrado, porque el hospital de Antequera se había cerrado muy recientemente. O estaba todavía incluso que había trasiego de pacientes, de hecho, porque el nuevo se inauguró en enero del 99, en febrero. O sea que todavía había algunos pacientes que seguía habiendo en zonas del hospital antiguo, en la zona moderna, entre comillas. Y la incidencia era en la zona antigua. Dije, sería muy bien, la zona de la portería, ¿no? La zona del ascensor, zona oficina. Ellos hablan muy característico el ascensor que no paraba de subir y bajar. Y ellos no sabían por qué, ni qué lo activaba. Y unos ruidos y como de paso arriba. Digo, vamos, es que hay alguien ahí arriba y no está. Vamos a ver. Entonces, claro, obviamente no iban a dejar aquello. Y bueno, y ya ni contarte ni echarse mano a armas y a encarar. Porque es que y no había nada. Y les dio la noche. Les dio exactamente la noche. ¿Qué es lo que pasó, lo que no pasó? Bueno, se sabe. Y hombre, y es un edificio que también, te digo una cosa, cuando yo paso por lo que es por la calle Picadero, la verdad que te da un poco de mal rollo cuando pasas por la zona de la urgencia, la zona de... Además a mí personalmente me da bastante mal rollo, porque una de las habitaciones que todavía está allí es donde murió mi abuela, en el 98 también. Murió en diciembre del 98, entonces pues ya te digo, me da bastante mal rollo esa zona también, por eso. Pero que ya te digo que es normal. Yo creo que es normal que dé miedo por toda la historia que tiene, por todo el sufrimiento acumulado, por el hecho de que en su construcción se utilizaran cosas que venían ya de otro sitio como tan misterioso como es Cingilia Barba, esa ciudad que no sabemos por qué desapareció tampoco. Realmente no sabemos si es porque se quedó sin agua, si es porque la invadieron, si fue por una plaga, pero una ciudad que ya en la época de la conquista de Antequera en 1410 estaba abandonada. O sea que... Y que de hecho toda la ciudad, todas las obras que se realizaron desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII fue con restos que se extrajeron de esa ciudad. Entonces pues se suman todos los factores. Se suma el factor de que todos hemos perdido seres queridos allí. Y encima hay otro factor también, que también lo publicaste tú en tu libro y que ahora está en pleno eso, que es el de los niños robados. Porque yo voy a contar una anécdota personal. Yo tuve un hermano mayor, se llamó Juan Manuel. De hecho, mucha gente me llama a mí Juan Manuel, porque mi padre se llamaba así, y claro, o sea, yo hijo único.
Pero en el año 69 tuvo un hermano mayor. Y a mí siempre me habían contado en mi casa una historia, es que cuando mi hermano murió, pues mi padre cogió al niño, se lo metió debajo del brazo, lo enrolló en una mantita y se lo llevó a la casa y después lo llevó él al otro día a enterrar. Llevó él en persona, cosa que me extrañó a mí mucho. En mi casa no es que me dijeran nunca nada. Pero no sé si habéis visto que últimamente hay, creo que en Archidona, en el juzgado de Archidona, hay un proceso abierto de unas personas que denuncian que en el hospital de Antequera se procedió al robo de niños. O sea que si faltaba ya un clavo más para el ataúd, entre comillas, apunta ese también, Ramón. Sí, yo lo ponía, bueno, lo puse en mi libro, que estaba, en Antequera estaba... Normalmente las víctimas siempre dicen que donde había un hospital de monjas estaba metido dentro de la trama del Gen Rojo, que se publicó en aquel día, de la trama de robarle niños para dárselo a las familias por régimen. Entonces, bueno, en Antequera, según, y no lo digo yo, es que ahora voy a decir hasta los periódicos que salieron publicados, es decir, aconteció en el año 1952, donde Sagrario Castillo, que fue la hija de la víctima, reconocen que a su madre le quitaron a su hermana, aprovechando que eran ciegos. Es decir, una pareja ciega, tienen un niño y le dicen, oye, que es que tu niño ha salido muerto, no sé qué. Sí, pero ya te digo, me resultó curioso que siempre mi padre había contado eso, pero nunca me explicó por qué. Pero ahora le puedo ver yo algo de lógica de que mi padre no se fiara y dijera, vale, pues me llevo a mi hijo y yo le doy cristiana sepultura. De hecho, verás, está enterrado en el hospital y un amigo le pedí que me diera en el pósito y en el pósito aparece la reseña con el nombre de mi hermano y feto fallecido en 1979. O sea, que está registrado. Pero que mi padre dijo, no, yo cogí a mi niño, me lo metí en una mantita, me lo llevé a casa y al otro día fui y le dimos cristiana sepultura con un párroco amigo mío, el antiguo párroco de San Juan, que era muy amigo de mi padre, de la época, y con un enterrador que también era amigo de mi padre. O sea que la gente no se fiaba. Quería ver, algo había, que cuando alguien moría, pues en aquella época por desgracia morían muchos niños, porque no había incubadoras, no había los medios que hay hoy en día, había muchos niños prematuros, madres mal alimentadas, desnutridas, y muchos niños morían. Y había en Antequera eso de que, oye, si te muere tu niño, tú no lo dejas allí, tú lo coges, te lo llevas a casa y después ya harás todos los trámites legales y tal. Ese sentimiento lo había, o sea que, Ramón, algo tenía que haber. ¿Qué quieres que te diga? También hubo un caso de Villanueva, una mujer de Villanueva de la Concepción, que incluso me escribió al Facebook que si sabía más cosas del tema. Yo le dije que yo lo único que sabía eran las fuentes que salían en la prensa, y luego le di hay una plataforma creo que es de Marbella, por ahí, una plataforma de afectados, de hijos robados, ¿no? Y me contaba eso, que hace 53 años, en noviembre de 1964, pues tuvo una niña en el hospital Antequera y decía que no la habían sobrevivido al nacimiento y se la habían robado también, ¿no? Algunas veces aprovechaban niños que ya habían fallecido para dárselos, estaban fríos y ellos notaban que estaban fríos como en el campo de los ciegos y claro, dicen, bueno, y le habían dado el cambiazo, ¿eh? Y eso pasó. Entonces, o sea que ya no tenemos bastante con el elemento mistérico entre comillas para muchas cosas más. Desde luego, yo creo que aunque yo he votado Calle Fresca, el número 1 es el Hospital de San Juan de Dios, ¿eh? Sí, porque a ver, es que a los hospitales les pasa como, yo creo mucho en la teoría de la impregnación, es decir, hay una energía residual que se queda en los inmuebles y es por por una serie de circunstancias muy fuertes, energías muy, muy, muy poderosas, de dolor, de sufrimiento, y eso combina incluso también de felicidad, ¿por qué no decirlo, no? Y eso confluye mucho en un hospital. Y entonces, en un hospital psiquiátrico, en un hospital abandonado, pues imagínate, eso pasa hasta en los hospitales que están funcionando. Imagínate en un hospital del siglo XVIII. A mí me da que esta vez, muy sabiamente, el público ha dicho que sí y es por algo. Y fíjate si es por algo. Un hospital del siglo XVIII que había sido construido con restos de una ciudad que llevaba 500 años abandonada. En la cual se había dado robo de niños, habían muerto mucha gente, en fin, pues claro, todo eso se epidemias, acuérdate del programa de epidemias.
Por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, pues claro. Bueno, y luego los testimonios de gente que allí ha aparecido cosas, ¿no? Porque no se inventa nada. ¿Qué va a ganar nadie inventándose cosas? Que yo paso y ya está, ¿no? Y sí, pero bueno. Que Bueno, luego habrá mucha gente también que... Lo único que podemos decir es que a veces ya, yo sinceramente, a veces ya le dan un uso o derriban la parte tenebrosa, la parte que no tiene valor artístico, yo la derribaría directamente. ¿No? Porque, hijo, esa parte de, como tú dices, de los quirófanos, de la zona de urgencia, eso, si no se le va a dar uso, yo lo derribaría directamente y ya está. Pero tampoco derribarlo, es que me da esta pena también derribarlo porque es parte de nuestra historia. Es decir, lo que tienen que hacer es con respeto y darle un uso, pues oye, para que sepamos la historia. O yo qué sé, hacer una restauración, pero como bien respetuosa y tal, y bueno. Yo qué sé, pero es que da mal rollo, es que te diga, da mal rollo. Da mal rollo. La iglesia de San Juan de Dios es muy bonita, ¿eh? Sí. Total, sí, vamos a ver. Si yo la iglesia, el patio, la zona antigua, bueno, de hecho el patio ya tiene uso, es la pinacoteca de Antequera, donde se guardan todas las obras del concurso de pintura de Ciudad Antequera de la comunidad de propietarios del polígono, ¿verdad? Que ya la mayor parte, luego hay oficinas, hay un salón de exposiciones, en fin, la parte antigua, la iglesia por supuesto está súper conservada. Yo de hecho la última vez que entré, no entré recientemente, pero entré la noche del último Live Festival, cuando pusieron las velas, que estaba espectacular. Pues entré y ya te digo. Y sí, pero yo la parte que derrumbaría es la parte de calle Picadero. La calle de zona de urgencia, esa zona no me mola nada. En esa zona solo viven palomas. Exactamente. Tú pasas por allí de noche y la escuchas a las palomas nada más. Pero yo creo que debería de arreglar, de sanear, de hacer un museo de la ciencia, un museo de la medicina, ¿por qué no? Deberían de arreglarlo, deberían de no, lo que no se puede hacer nunca es tenerlo aquello abandonado, ¿sabes? Es que, mira, un museo o algo a lo mejor va a generar unos gastos que no va a costar algo que no se tiene. Entonces, pero lo que no puedes dejarlo es como está. Como está, que ya te digo, que yo creo que si no se nos ha permitido filmar en esa zona, no es porque de miedo ni porque, sino porque da miedo el estado tan lamentable en el que está. Vamos, no es otra cosa. Y así, bueno, pues con esta premisa, no sé si tenemos algo más que aportar. Yo daré para finalizar, daré una sorpresa, digamos, al final del montaje, sobre un sitio que nadie ha dicho y que nuestro gran amigo ha tenido bien en facilitarnos, nuestro Miguel Ángel Varo, que yo creo que Miguel Ángel Varo con su canal está haciendo una labor importantísima, que me da también miedo, porque vaya que está dando a conocer sitios muy ocultos y vaya que vaya algún desalmado allí a dar por la lata. Hombre, eso se lo he dicho yo a Miguel Ángel, porque tú sabes que quiero colaborar con él en un par de cosillas que tenemos por ahí en cartera, pero claro, es que al dar a conocer corremos el riesgo de que se me meta alguien a hacer botellón, hablando pronto más y claro, vamos. Sí. Directamente, vamos. Entonces yo voy a dar concluido, digamos, el programa. Muy, muy ameno, la verdad que me ha gustado mucho. Por recordar todas estas cosas. No sé ya, Loli, Chema. Loli. Loli tiene una guerra con el teléfono. Vamos a decir, por lo menos puede volver para despedirse. Uy, se nos ha quedado un fundido en negro. Bueno, Chema. Bueno, Ramón, ¿vamos despidiendo? Sí. Vamos despidiendo. Pues yo también, la verdad que el programa ha sido muy ameno y bueno, y me alegro de que nuestros seguidores pues hayan elegido. Y yo creo que a pesar de que yo he votado otra cosa, porque yo voté Calle Fresca, yo creo que han elegido bien, sinceramente. Creo que es verdad que lo más aterrador que tenemos ahora mismo, entre comillas, es el hospital de San Juan de Dios. Pues nada, Loli se ha ido. Entonces, bueno, nos toca despedir un poco el programa. Pues nada, lo dicho. Hasta la próxima tertulia y muchas gracias por vuestra audiencia. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.
Mirad el altar de la crista. Es impresionante. Y esta zona. Ha